Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 21 de febrero, del ciclo temporal, primera doménica de Cuaresma, rito semidoble, privilegiada de primera clase, estación en la Basílica de San Juan de Letrán, con ornamentos morados, sin gloria y con credo. Martirologio romano. Día 21 de febrero de la luna noveno. En Esciópolis de Palestina, San Severiano, obispo y mártir, que oponiéndose acérrimamente a los eutiquianos, fue muerto al filo de la espada. En Sicilia, el triunfo de 79 santos mártires que, imperando Diocleciano, por diversos tormentos, merecieron recibir la corona de su confesión. En Adrumeto de África, los santos mártires Bérulo, Secundino, Siricio, Félix, Sérvulo, Saturnino, Fortunato y otros 16, los cuales, en la persecución de los vándalos, por la confesión de la fe católica, fueron coronados del martirio. En Damasco, San Pedro Mavimeno, el cual, por haber dicho a unos árabes que le visitaron estando enfermo, todo el que no abraza la fe cristiana católica se condena, como también se condenó vuestro falso profeta Mahoma, fue muerto por ellos. En Metz, de Francia, San Félix, obispo. En Brescia, San Paterio, obispo. Y en otras partes, etc. Del Santoral, vida del beato Roberto Southwell y compañeros mártires. En el día de hoy conmemora la Iglesia, en primer lugar, a uno de los más insignes mártires de la Edad Moderna en Inglaterra, el padre Roberto Southwell, de la Compañía de Jesús, y juntamente a otros 20 que en diferentes ocasiones dieron su sangre por Cristo durante la terrible persecución que siguió al establecimiento del anglicanismo en la Gran Bretaña. A estos últimos se los designa como compañeros, no porque hubieran sufrido el martirio juntamente con el padre Southwell, sino porque se asociaron a él, derramando su sangre por la fe cristiana en diversos tiempos, desde 1594 a 1679. Aparte, estos 21 mártires conmemora la Iglesia el 1 de diciembre otros 5 de la Compañía de Jesús, a cuya cabeza se halla el beato Edmundo Campion, y el 20 de marzo otro particularmente insigne, el escocés padre Ogilvy. El beato Roberto Southwell tenía una doble significación en la fiesta de hoy. La primera es la propia e individual por su particular significación y méritos personales en la Iglesia de Inglaterra. Como tal, indudablemente destaca entre los mártires ingleses conmemorados en este día, pero además diríamos que tiene la significación de ejemplo o de símbolo. Se conmemora pues de un modo especial su actividad apostólica durante aquella terrible persecución, las horribles torturas que tuvo que sobrellevar y el glorioso martirio que sufrió, indicando al mismo tiempo que algo semejante se pudiera decir de cada uno de los otros mártires conmemorados. Se presenta este martirio en particular como una especie de muestra de los que sufrieron todos los demás. Procedente el beato Roberto de una noble y rica familia católica, nació en Norfolk en 1561. Preocupados sus padres por su educación católica, lo enviaron a Douai, donde fue discípulo del célebre teólogo jesuita padre Leonardo Lesio. Luego continuó su estudio en París y, contando solo 17 años, pidió su admisión en la Compañía de Jesús, gracia que por el momento no consiguió, dando con ello ocasión al primer escrito que de él poseemos, donde se explaya en ansias amorosas hacia Dios y manifiesta la estima que tiene de la vocación. Sin embargo, el mismo año 1578 fue admitido en la orden e ingresó en el noviciado de Roma. Cursados luego allí brillantemente los estudios, fue ordenado sacerdote en 1584 y 2 años después partía para su ansiada misión en Inglaterra. Ya en esta primera etapa de su vida religiosa aparecen sus extraordinarias cualidades de escritor, como puede verse en las cartas y otros escritos que de él se han conservado. En ellos se descubre, ante todo, el intenso amor de Dios en que se abrasaba y el tierno amor que profesaba a su vocación. «Cuán grande es», escribe, «la perfección que se exige de un jesuita, pues debe estar dispuesto en cualquier momento a partir para cualquier parte del mundo y a cualquiera clase de gente, sean herejes, turcos, paganos o bárbaros».
En esta actitud, en efecto, se encontraba él, como lo demostró en su entrada en Inglaterra, pero entonces dio igualmente las más claras pruebas de las ansias de martirio que lo consumían. Conocía perfectamente la situación en que se encontraban los hijos de la Compañía de Jesús que trabajaban en Inglaterra y los gravísimos peligros a que estaban expuestos en cada momento. Tuvo noticia del martirio del beato Edmundo Campion, el protomártir jesuita de Inglaterra, y con este motivo compuso una de sus más inspiradas composiciones, en que aparecen juntamente sus condiciones de poeta y cómo se daba perfecta cuenta de que podía sucederle a él lo mismo que a Campion. En estas disposiciones entró el padre Southwell en Inglaterra, donde durante 6 años desarrolló una intensa actividad apostólica. Después de un corto periodo de trabajo, en el que se veía obligado constantemente a disfrazarse de las más variadas maneras, a cambiar de habitación y a correr siempre en busca de las almas, quedó algún tiempo como capellán de la condesa Ana de Arundel, tan benemérita de la causa católica y cuyo esposo murió poco después mártir y es venerado como beato. Sin embargo, como se sabía que ya los espías habían dado aviso de la entrada del beato Southwell en Inglaterra, se mantuvo durante 2 años enteramente oculto. Ni los criados de la casa tenían noticia de él, para lo cual se veía obligado a comer de las sobras de la mesa. Al amparo de las sombras de la noche salía para ejercer su apostolado. Pasados estos 2 años y suponiendo que el peligro era menor, intensificó su trabajo entre los católicos que tan faltos se hallaban de alimento espiritual en medio de tantos peligros. Para ello se sirvió de la pluma componiendo en este tiempo algunos escritos y aun poesías que le han dado fama de buen escritor y exquisito poeta lírico. Todo esto se imprimía en una imprenta clandestina instalada en la misma casa de la condesa Arundel y contribuyó eficazmente a levantar los ánimos de los católicos ingleses. Escribió asimismo una carta al esposo de la condesa, preso en la Torre de Londres. Son preciosos los pensamientos sobre el martirio como el mejor medio de probar a Dios nuestro amor y nuestra fe. De particular importancia fueron otros 2 escritos publicados por el beato Southwell en ese tiempo. El primero es una carta en la que trataba de instruir debidamente y proporcionar armas para la defensa de su fe a los sacerdotes y a los dirigentes seglares. El segundo era otra carta dirigida a su propio padre, que se había enfriado en la fe católica, donde con verdadera ternura de hijo trata de inducirlo a volver al verdadero sendero de Dios. Pero el escrito más interesante es la célebre y conmovedora súplica redactada en 1591. Va dirigida a la reina Isabel, y en ella procura convencerla de que debe cesar aquella persecución fundada en la falsa creencia de que los católicos eran traidores a su persona. Un buen número de poesías, como Las lágrimas de Magdalena, sirvieron maravillosamente para consolar y alentar a los católicos. Con todo esto, no es de sorprender que a pesar del cuidado con que se procedía, el nombre del padre Southwell fuera universalmente conocido, incluso entre los anglicanos que ansiaban hacerlo desaparecer. La traición de la hija de Ana, de la familia Bellamy, a donde había ido a ejercer sus ministerios sacerdotales, lo puso finalmente en manos del verdugo Topcliffe. Era el 5 de junio de 1592. Con satisfacción y jactancia pudo escribir a la reina: «Nunca se ha logrado apresar una persona tan importante». Allí pues, con la anuencia del omnipotente valido de la reina Lord Cecil, lo sometió a las más horribles torturas que pudo inventar su espíritu sanguinario y su concentrado odio a los católicos, y sobre todo a los jesuitas. Hasta 10 veces, según testificó más tarde la misma víctima, lo sometió a un horrible tormento inventado por él, en el cual se suspendía la víctima de una pared atándole las muñecas con unas argollas y quedando suspendido con el consiguiente descoyuntamiento de miembros. Y en esta forma se le dejaba 6, 7 o más horas, hasta que llegaba a desvanecerse. En medio de tan duras torturas, que se repitieron durante varios meses,
mantuvo el beato Roberto Southwell aquella firme constancia que llegó a admirar al mismo Lord Cecil, quien presenció alguna vez tan inaudito tormento. Por esto, llegó éste a escribir que ya no sería solamente la Roma antigua la que podía gloriarse con la constancia y heroísmo de sus mártires, sino que también la época moderna e Inglaterra mismo poseía a aquel jesuita que, sometido hasta 13 veces a aquella tortura, no había titubeado en la fe. Ante el evidente fracaso de este intento de doblegar la firmeza del padre Southwell, fue este conducido a la cárcel de Gatehouse, donde pasó 2 meses en medio de tanta suciedad y miseria que llegó a ser presa de los más repugnantes parásitos. Poco después fue trasladado a la tristemente célebre Torre de Londres, donde pasó otros 3 meses en la más absoluta soledad. Esta fue aprovechada por él para la composición de algunas de las más preciosas poesías y otras obras que salieron de su pluma. En ellas palpita el más ferviente amor a Dios, por el que está dispuesto a ofrecer su propia vida. Presenta de la manera más viva la belleza de la renuncia a todos los placeres del mundo, la eterna paradoja cristiana de no tener nada y poseerlo todo. Es preciosa la versión que compuso en verso inglés del himno de Santo Tomás Laudation Salvatorem. Sus obras poéticas colocan al beato Southwell entre los mejores poetas líricos de su tiempo. Pero entretanto llegó el final de aquella sangrienta tragedia. El mismo beato escribió a Lord Cecil suplicándole que se juzgase su causa o se le pusiera en libertad. La respuesta fue trasladarlo al penal de Newgate, entre la hez de los criminales, de donde lo sacaron el 20 de febrero de 1595 para llevarlo ante el tribunal. Y es digno de notarse que era tal el renombre que había alcanzado el beato Southwell, que a pesar de las medidas tomadas para realizarlo todo sin publicidad, y no obstante haber hecho circular la noticia de que se iba a justiciar a un vulgar criminal en el Tyburn, de hecho, fue tan grande la aglomeración de público que sólo a duras penas pudieron avanzar los esbirros que conducían al reo. El tribunal y todo el juicio que se entabló contra el beato Southwell fueron sumamente característicos de esta clase de juicios contra los sacerdotes católicos, en los que aparece con toda evidencia cómo éstos morían efectivamente por su fe católica y por su obediencia al Papa. El presidente Popham ponderó las sublevaciones, conjuraciones, rebeldías y guerras que habían tenido lugar, principalmente por la actitud rebelde de los católicos y sobre todo por el influjo de los jesuitas. Y luego presentó al jesuita Roberto Southwell como reo de todos esos delitos. Y concretando más todavía, lo acusó de haberse hecho sacerdote católico y jesuita fuera de Inglaterra, de haber regresado como tal a la patria y de haber contravenido con todo eso las leyes del reino, lo que equivalía a una rebelión contra la reina Isabel. A tan solemnes inculpaciones respondió el padre que admitía que era sacerdote católico y jesuita y que daba gracias a Dios por ello. Asimismo, que había entrado en Inglaterra aun conociendo las leyes contrarias, pero que invocaba a Dios por testigo de que no le había movido ningún intento de rebeldía contra la reina, sino únicamente el deseo de obedecer a Dios y hacer bien a las almas. Estas declaraciones excitaron hasta lo sumo el apasionamiento del tribunal, que se manifestó en una serie de nuevas y apremiantes preguntas a las que respondía el reo con mayor serenidad. Finalmente vinieron a parar al punto más candente, de que por el mero hecho de obedecer al Papa antes que a la reina, se manifestaba reo de lesa majestad. Entonces, el fiscal Coke tuvo una disertación en la que trató de probar que la reina Isabel no tenía en la tierra ningún superior, ni en lo humano ni en lo divino, y por consiguiente, obedeciendo él al Papa, se rebelaba contra su legítima soberana, y para probar su afirmación, aducía el texto «Dad al César lo que es del César». Siguiéronse violentos altercados, pues no permitían al beato Southwell que tomara la palabra por temor de que se soliviantaran en su favor los espectadores. Al fin,
pudo el reo responder con toda solemnidad: ni yo, ni ningún católico negamos a la reina lo que se le debe a un príncipe temporal. Pero damos al Papa, como representante de Dios, lo que es de Dios. Por esto, el texto entero dice: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿En dónde consta que Cristo haya dado su representación en lo espiritual y el poder de las llaves del cielo a otro que no sea Pedro y en él a sus sucesores? Con todo esto, llegó al punto culminante el apasionamiento de los jueces. Trataron todavía de confundirlo con otro género de acusaciones y falacias, sobre todo por medio de la supuesta inmoralidad de la restricción mental. Respondió él de nuevo con tanto ingenio que los dejó a todos sin palabra, por lo cual, ciegos por la pasión y por la ira, le impusieron violentamente silencio y dictaron con toda solemnidad la sentencia de muerte, por ser sacerdote católico, por haber predicado la doctrina católica en Inglaterra y por anteponer la autoridad del Papa a la autoridad de la reina, con todo lo cual se había declarado en rebelión contra las leyes del Estado y hecho reo de lesa majestad. Lejos de inmutarse, el beato Southwell, al escuchar la sentencia de muerte, dio gracias al carcelero diciéndole que le había dado la mejor noticia del mundo. Al llegar al lugar de la ejecución, contempló por unos momentos la horca en ademán de satisfacción. Subió luego al carro que estaba debajo de la horca y, dirigiéndose al público, dio testimonio solemne de su fe católica, de su condición de sacerdote y jesuita, de su respeto a la reina y de su disposición a sufrir 1000 muertes por cualquier punto de la doctrina católica. Luego separóse rápidamente el carro y el nuevo mártir quedó suspenso en el aire y entregó momentos después su alma a Dios. Su cadáver, descuartizado según la costumbre inglesa, fue levantado sobre un palo, donde estuvo expuesto algunos días. Entretanto, el padre Garnet escribía al reverendo padre Acquaviva, general de los jesuitas: puedo presentarle una preciosa flor de vuestro jardín, un exquisito fruto de vuestra planta, una piedra preciosa de vuestro tesoro. Un valiente mártir de Cristo, Roberto Southwell, en un tiempo mi querido hermano, es ahora mi patrono y mi modelo. En realidad, decimos nosotros, dio su vida por Cristo y por su fe. Las mismas declaraciones del tribunal que lo condenó pusieron bien en claro que este era el verdadero motivo de su muerte. Fue, pues, verdadero mártir. Los otros 20 mártires ingleses de la Compañía de Jesús conmemorados este día son los siguientes: el beato Juan Cornelio, presbítero, de origen inglés, martirizado en 1594. El beato Enrique Walpole, presbítero, muerto en York en 1595. Beato Francisco Page, presbítero, martirizado en Tyburn en 1602. Beato Nicholas Owen, lego, martirizado en la Torre de Londres en 1606. Beato Eduardo Alcorn, presbítero, muerto en Worcester en 1606. Beato Rodolfo Ashley, lego, muerto en Worcester en 1606. Beato Tomás Garnet, presbítero, martirizado en Tyburn en 1608. Beato Edmundo Arrowsmith, presbítero, muerto en Lancaster en 1628. Beato Tomás Holland, presbítero, martirizado en Tyburn en 1642. Beato Rodolfo Corby, presbítero, martirizado en Tyburn en 1645. Beato Enrique Morst, presbítero, martirizado en Tyburn en 1645. Beato Pedro Wright, presbítero, muerto en Tyburn en 1651. Beato Felipe Evans, presbítero, martirizado en Cardiff en 1678. Beato David Lewis, presbítero, muerto en Usk en 1678. Beatos Guillermo Ireland, Thomas Whitbread, provincial, Guillermo Hancourt, Juan Fenwick, Juan Gabán, Antonio Turner, presbíteros, martirizados en Tyburn en 1679.
Imitemos al beato Roberto Southwell y compañeros mártires en el amor a Dios, a su Iglesia católica y al romano pontífice. Defendamos siempre los intereses de Dios, de su Iglesia y del Papa ante sus enemigos, en medio de esta sociedad laica y atea gobernada por la masonería y sus títeres, por el materialismo marxista, comunista o capitalista.